Hay dos vertientes, hay dos grandes problemas, hay dos frentes abiertos, uno que es mundial, uno que es el de la pandemia, uno que es el de conseguir vacunar más y más rápido, el otro es el doméstico. Nazarena, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo estás? En ese problema doméstico está la inflación, sí. muy lejos de lo imaginado y lo presupuestado oficialmente sí, por el 29. Por el ministro de Economía. 29 era anual, pero ya a esta altura ya podemos decir que es utópico ese número. Lo cual me hacía decir en el comienzo del noticiero lo siguiente: parece más fácil para el gobierno hasta ahora lograr un acuerdo o por lo menos sentarse junto a líderes políticos muy importantes del mundo entero, de Europa la semana pasada, que lograr ese acuerdo con los empresarios de nuestro país. Sí, tal cual. Bueno, a ver, es real que hay grandes preocupaciones dentro del gobierno sobre cómo controlar la inflación, ¿no? Uno si mira la libreta sobre las políticas antiinflacionarias que predican los monetaristas, digamos, está todo cumplido, ¿no? Hay un ingreso mayor de dólares por parte del sector agroexportador, hay una recaudación impositiva en términos reales mayor también, y también hay un refinanciamiento neto de las deudas de vencimientos en pesos y por lo tanto menor emisión. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, si esas cosas se están cumpliendo y a nivel general se cree que es más o menos lo que hay que tener en cuenta, los ingredientes que hay que tener en cuenta para comenzar a bajar un poco la inflación. ¿Por qué todavía tenemos niveles de inflación tan altos, ¿no? Y bueno, y acá volvemos a lo que el gobierno sostiene, pero no solamente el gobierno, sino también el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es que la inflación es multicausal. Es decir, hay varias cuestiones, hay varios elementos a tener en cuenta para que la inflación baje y no hay ni de cerca una receta única. Y en ese sentido, el presidente Alberto Fernández ayer en una entrevista, entre todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar sobre por qué sube la inflación, él ponía el foco en las empresas, ¿no? En las empresas, como algunas empresas, sobre todo las empresas vinculadas al sector de los alimentos, que es el que más preocupa, porque el rubro de los alimentos, que viene creciendo de manera galopante, es el que más incidencia tiene en el país, como algunas empresas de ese sector vienen recuperando esas ganancias que, ya sea en 2020 como en años también del macrismo, han perdido. ¿Cómo puede ser que, estando en pandemia, quieran recuperar márgenes de ganancia en un contexto en donde todos tienen que hacer un esfuerzo compartido? Sí, a ver, ¿no? La suba en los alimentos, primero que es la más importante en proporción y en comparación a las otras subas, salvo algunos rubros muy particulares que en algún momento de este año han crecido, por ejemplo, la ropa o los útiles escolares, que como siempre al comienzo de cada año crecen a niveles altísimos por momentos. No solamente es la que más crece en comparación con otros, la de los alimentos, sino también es la que más impacta en los sectores que menos tienen. Exactamente. El tema es que un gobierno que ha tratado de sentar muchas veces a distintos protagonistas, el empresariado del sector, no consigue llegar a acuerdos definitivos. Bueno, esa es una cuestión importante, ¿no? Porque el gobierno viene apostando al diálogo, viene apostando al consenso, viene apostando a las reuniones sectoriales, y lo que adelantó un poco el presidente Alberto Fernández es que eso no es que se va a dejar de hacer, pero evidentemente no está dando ese resultado esperado, por lo menos en el corto plazo. Entonces, bueno, lo que el mandatario un poco decía es: nosotros en esta semana vamos a estar trabajando y eventualmente tal vez surja alguna que otra medida que vaya un poco más allá, ¿no?, de los diálogos junto con los sectores más importantes que ponen en funcionamiento a la economía. Y hablando de eso, justamente también hacía hincapié con el tema de la carne, Ari. La carne, durante un año, durante los últimos 12 meses, entre abril 2020 y 2021, aumentó prácticamente un 70%. Pero si uno ve los cortes de mayor consumo popular, asado, vacío y matambre, aumentaron entre un 75 y un 80%. Y uno puede decir, bueno, China viene aumentando su demanda, entonces, bueno, hay aumentos de ese lado, aumenta también el maíz, entonces, bueno, eso es insumo para el engorde, viene aumentando, entonces aumenta. Hay un montón de explicaciones y, sin embargo, no terminamos de entender por qué eso termina repercutiendo a nivel nacional. Por eso se sigue apostando al consenso, se sigue apostando al diálogo, pero tal vez eventualmente surjan algunas otras medidas que vayan un poquito más allá, ¿no? Muy bien, hagamos un punto para seguirla, porque, insisto, hay dos grandes frentes abiertos que tiene el gobierno.